Damos la bienvenida a la señora Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora del Movimiento Nacional Pachacutic. Señora Velázquez, bienvenida. Quisiéramos ante todo aclarar una situación que ha quedado el caso de Mireya Pazmiño, legisladora que fuera expulsada de Pachacutic tras la conformación de una de las comisiones de la Asamblea, la de lo tributario y económico, cuando ella quedó presidiéndola. Buenos días, licenciado. Qué gusto estar nuevamente compartiendo aquí e informando acciones que se viene realizando con Movimiento Pachacuti. Sí, estamos en este momento empeñados en llevar adelante la agenda legislativa con la que los compañeros o asambleístas, nuestros 27 al inicio, que ganaron las elecciones, ahora contamos con los 25 compañeros asambleístas que deben llevar adelante justamente esta agenda que fue debatida, fue discutida, analizada y luego convertida ya en nuestra agenda de presentar al país a través de la Asamblea Nacional. Entre ellos, de hecho, la organización política, como cualquier otra organización política, tiene sus propias reglas, sus propios principios. Y lo que es más, el movimiento Pachacutic responde a estructuras, a decisiones colectivas estructurales de la organización política para conformar las comisiones y cualquier otra dignidad de la Asamblea Nacional han sido analizadas y tomadas las decisiones respectivas en presencia de todos los compañeros y compañeras asambleístas. El producto de ello, pues, son las decisiones que se han presentado. Tenemos a la presidenta de la Asamblea y, de hecho, encabezando también las 3 comisiones de la Asamblea Nacional. Una de ellas no han sido acogidas, no han sido acatadas a las resoluciones del Consejo Político Nacional de la Organización Política, tampoco han sido acatadas a las resoluciones de la Coordinación Nacional del Movimiento Pachacuti, porque esas decisiones no las toma el movimiento, ni las toma los dirigentes como tal, las toman los propios asambleístas y en ese sentido son de cumplimiento obligatorio y no faltar a la palabra, no faltar a los compromisos, el de acordar dentro de una comisión de quién preside y quién le sigue también a esa a presidir la asamblea, las comisiones, perdón, no es malo, eso es adecuado y además así funcionan las comisiones. Pero en el momento en que no cumplimos esos compromisos, es falta de lealtad con uno mismo, de falta a la palabra que se ha tomado dentro de la conformación de las comisiones. Y esto ha llevado a tomar las decisiones que se ha tomado, no solamente en el caso de la última asambleísta, que es de la asambleísta Pazmiño, sino también se ha hecho en otros casos cuando no han acatado las resoluciones de las estructuras del movimiento Pachacuti. ¿En qué ha quedado este caso de Mireya Pazmiño? Ya ha quedado, continúa el proceso disciplinario a través de la Comisión de Ética y Disciplina. En cuanto a las definiciones de la agenda legislativa, ¿cómo se está encaminando? ¿A qué acuerdo se ha llegado? ¿Cuál es la interacción que se tiene con los otros bloques políticos? Nosotros desde el inicio presentamos nuestra agenda legislativa basado en 4 ejes fundamentales, que es el tema económico, la ecología, la educación, salud y la ética. Frente a eso, tenemos también nuestras prioridades como Movimiento Pachacuti, como por ejemplo la reforma a priori del sistema de educación intercultural para la recuperación del sistema de educación intercultural bilingüe, desde el nivel primario hasta la universidad, es decir, está incluido también la Universidad Amauta Iguazzi. Otra de las prioridades nuestras dentro de la fiscalización, por ejemplo, es la auditoría ambiental a las concesiones mineras y petroleras. Otro de los puntos fundamentales del movimiento Pachacuti también pasa por el tema de la política agraria, es decir, que tiene que haber primero un censo agrario, cosa que no la tenemos, y que el tema agrario ha estado abandonado por muchísimos años, que no hay una política pública y tampoco existen los recursos adecuados para hacer esa reactivación productiva, la que sostuvo en la peor época de la pandemia, quienes sostuvieron el consumo interno del país, justamente los pequeños y medianos productores, es decir, el sector del agro, pero no ha sido tratado como tal. Otra de las principales ejes para nosotros como Movimiento Pachacuti, a través de nuestros compañeros
legisladores, obviamente queda el tema de la reactivación económica, la generación de empleo, el respeto a los derechos humanos, la fiscalización frente al tema de los hospitales, frente a los gobiernos locales, etcétera. Son actividades y son que consta en la agenda legislativa y estamos empeñados al 100% a llevar adelante este Pero, proceso. ¿con quiénes consensúan, con quiénes llegan a acuerdos sobre la agenda legislativa? ¿Sigue vigente el acuerdo con Izquierda Democrática y con el bloque de independientes? Nosotros tenemos un acuerdo programático con la izquierda democrática, ¿no? Y de hecho, ya en el desarrollo de la ley, en los proyectos de ley, en las aprobaciones, en los informes, etcétera, habrá coincidencias con otras bancadas legislativas, por supuesto, porque son 137 asambleístas, nosotros apenas somos 25, con 25 asambleístas, o en este caso con la alianza programática que tenemos con la Izquierda Democrática somos 44. Con 44 votos no aprobamos ninguna reforma de ley, ningún proyecto de ley. Entonces requerimos de más votos y lo que sí va a quedar claro y de que hemos planteado desde un inicio que el movimiento Pachacuti junto a la Izquierda Democrática serán emitidas leyes que favorezcan a la mayoría de los ecuatorianos. Y ahí pues Pero el usted no accionar del menciona a resto de los las bancadas independientes. seguramente serán positivas, en algunos casos negativas, en algunos casos coincidiremos, en otros casos seguramente no. No menciona usted a los independientes. No son parte ya de un bloque coordinado. El bloque de independientes también tenemos un acuerdo puntual, ni siquiera acuerdo, fue simplemente un apoyo puntual en un momento que las recibimos, pero ya en el tema de la agenda legislativa, un acuerdo programático es únicamente con la izquierda democrática porque con ellos coincidimos los contenidos de la agenda. No hemos coincidido mucho con los señores asambleístas de la bancada de independientes, pero seguramente ya en este proceso tendremos también el apoyo de ellos, así como ellos recibirán sus iniciativas, si están en función de la mayoría de los ecuatorianos, recibirán nuestro apoyo. Un reciente ensayo de uno de los asesores del sector indígena se presentó en octubre del 2019 como asesor de la CONAIE. Me refiero al economista Pablo Dávalos. Da cuenta de que con respecto a UNES, al movimiento correísta, existiría más bien una polarización con respecto a Pachacutic, que los dos movimientos estarían en una especie de puja por ocupar el espacio de la izquierda en el espectro político ecuatoriano. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Las opiniones muy válidas, simplemente como Movimiento Pachacutic nosotros no la compartimos con aquellos que tienen intereses bastante confusos o que quieren confundir el posicionamiento político, ideológico, de lucha y de resistencia del movimiento Pachacuti junto a las organizaciones sociales y de manera especial junto al movimiento indígena del país. Nosotros somos completamente claros, por supuesto que somos de izquierda, pero de esa izquierda alternativa, de esa izquierda intercultural, de esa izquierda incluyente, de esa izquierda que respeta los derechos individuales y colectivos, sobre todo por el bienestar del país. En ese sentido, el movimiento Pachacuti, las organizaciones de la sociedad civil, los empobrecidos de este país, siempre estaremos defendiendo los intereses de la mayoría de los ecuatorianos. Que entremos o no en competencia con UNES muy respetables, ellos tienen su línea política, su marca política, la respetamos, pero yo no podría opinar frente a una posición política e ideológica de UNES porque la mayoría de los integrantes de ellos responden a los últimos 14 años con la que el Ecuador ha vivido. Nosotros siempre siendo transparentes, cualquier acuerdo que exista, cualquier propuesta que exista, siempre será a la luz pública y trabajaremos con las representaciones de los sectores sociales organizados de este país. ¿Quién entiende o quién interpreta mal? ¿Se refiere usted a UNES o a Pablo Dávalos? A los que nos dan opinando, en este caso al economista Dávalos, sí, es una opinión suya, personal, válida para muchos, nosotros no la compartimos porque esa no es nuestra visión. Habla Pablo Dávalos y relata allí de que existe la opinión de que Pachacuti ha sido infiltrado por la derecha. Incluso hablan
de una infiltración desde la CIA, que algunos de sus dirigentes son acusaciones que provendrían supuestamente desde UNES, han logrado insertarse en Pachacutic y cada vez tienen más injerencia en las decisiones. Sobre esto, ¿qué puede decir Pachacutic? A ver, no sé si la injerencia es de la CIA o de la ultraderecha, lo único que quiero decir al compañero que está opinando, simplemente él salió de las filas del movimiento Pachacuti y él lo sabe por qué está fuera de las filas ¿Por y qué no no nos sé si... cuenta por qué? ¿Por qué es Sí, extraña esta hay que relación? preguntarle al señor Dávalos, hay que preguntarle al señor Dávalos, sea quien pueda responder de manera directa el por qué está fuera del movimiento Pachacuti y también es uno de las personas que tuvo que ver últimamente en las decisiones que se tomó frente al asambleísta Pazmiño. O sea, son, perdón el término, intromisiones ajenas que nos quieren dividir al movimiento Pachacuti, que de alguna manera quisieron lograr eso, pero no lo lograron y no lo van a lograr. Tendremos diferencias, puntos de vista, definitivamente eso es así, pero jamás nos van a lograr dividir al movimiento Pachacuti. De eso estamos conscientes. Tenemos todas las dificultades internas, pero que nos logren dividir, eso no es posible. Nos deja usted con la idea de que Pablo Dávalos estuvo articulando, manipulando algo en la situación que se dio con Mireia Pazmiño, con ese acuerdo al que se llegó con UNES y con el Partido Social Cristiano. ¿Le entendemos correctamente? Que, que lo responda también él de manera adecuada, de manera frontal y que haga sus opiniones como siempre hace, sus tuitazos, sus observaciones, sus análisis. Ojalá también pueda poner en una parte de ellos lo que sucedió con la asambleísta. ¿Qué ha sucedido por otra parte? Cuéntenos, señora Velázquez, con otro de los personajes históricamente ligado a Pachacutic, se le considera un indigenista, una persona docta, sin duda, ex candidato a la presidencia de la República, Enrique Ayala, quien tuvo un capítulo, por decirlo de alguna manera, incómodo en los sucesos de octubre cuando se filtraron unas grabaciones en las cuales utilizaba un lenguaje coloquial ciertamente, pero que llegó a ofender a la CONAIE y a los movimientos indígenas cuando se filtraron esas grabaciones. Un escritor importante, un articulista importante, un historiador importante, hasta ahí. De ahí que se denomine indigenista, yo creo que está bastante alejado de la verdad. La respetamos, no la compartimos en su ser interno. Lo único que hizo es sacar a flote el racismo con la que ha vivido siempre en la historia del país. Eso es lo que le puedo decir. Sin embargo, nosotros seguimos caminando con nuestra lucha, con nuestra resistencia, resistiendo por la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de manera general, no solamente desde el punto de vista indígena y para los indígenas, sino desde el punto de vista de la población indígena para construir un Estado plurinacional donde quepamos absolutamente todo, montubios, afros, mestizos, blancos, pobres, empobrecidos, excluidos históricamente, para conformar este país, este Estado plurinacional y de relación intercultural con la existencia de todos los seres humanos quienes pertenecemos a este bello país. Han roto con Pablo Dávalos, han roto también con Enrique Ayala. Nosotros no rompemos absolutamente con nadie, somos muy respetuosos de sus opiniones, pero lastimosamente no compartimos y mucho menos cuando se trata de racismo, eso no lo aceptamos. Y aquellos que quieran darnos decidiendo como que fuéramos, no sé, menores de edad, o como que no tuviéramos nuestros propios criterios, o como que no tuviéramos nuestros propios procedimientos internos de la organización política, así como de la organización social, con ellos no las compartimos. Pero el racismo, usted estará de acuerdo, señora Velázquez, puede venir por dos vías. Pachacutic podría también tener una actuación racista al rechazar o al tratar de romper relaciones con mestizos o con blancos. Explíquenos, ¿cuál es la línea de acción? Si puede darnos el nombre de algunos intelectuales que no sean indígenas. Siempre ha estado el movimiento Pachacuti rodeado por intelectuales, por políticos de la izquierda ecuatoriana. Darnos algunos nombres de gente que contemporáneamente esté coincidiendo con Pachacuti y unido en la lucha y en los objetivos que persigue.
sociológicamente, antropológicamente, no existe racismo desde los excluidos. El racismo existe desde los que nos excluyen. Eso no lo digo yo, eso lo dice las ciencias sociales. ¿Quiénes nosotros han participado, quiénes de nosotros o quiénes de la sociedad no indígena han estado representándonos? Varios, absolutamente varios. Muchísimos alcaldes, muchísimos prefectos, muchísimos asambleístas, concejales urbanos y rurales han sido personas no necesariamente de la población indígena, han sido de la población mestiza, y con todo cariño y respeto, muchísimos de ellos han hecho un papel muy importante y de hecho siguen en las filas del movimiento Pachacuti. Ustedes recordarán, inclusive desde el sur mismo, desde la provincia de la Suay, varios compañeros asambleístas, señores ex asambleístas, han sido del movimiento Pachacuti, como por ejemplo, se me va el nombre de la ex asambleísta Betty Tola, de la quizá. provincia de la Suay. Ella también fue Betty Tola, de nuestra Doris parte, Solís perdón. estuvieron relacionados con los movimientos indígenas. Doris Solís, Betty Tola, bueno, varios compañeras y compañeros que han estado dentro de la organización política y que luego han tenido que abandonar, obviamente, por la fuerza y contundencia que tiene el movimiento Pachacuti y el movimiento indígena en las líneas políticas y que no nos dejamos convencer ni vender en los procesos electorales. De esos es que no les gustó a muchos y tuvieron que salir, como por ejemplo estuvo también dentro del movimiento Pachacuti propio Virgilio Hernández, el propio Gustavo Barrera, estuvo propio, nosotros siempre decimos, guau alcalde, el ex concejal Antonio Ricaurte, etcétera. Y puedo nominar absolutamente muchísimos nombres y que han estado dentro del movimiento Pachacuti. Y no, ellos no creo que hayan tenido racismo. No, no, nosotros somos incluyentes y muy Por eso le respetuosos a las preguntaba, individualidades por y a eso le los criterios preguntaba, de cada ser humano. le preguntaba hoy en día quiénes están, si nos puede dar algunos nombres de intelectuales no indígenas que se encuentren trabajando conjuntamente con Pachacutic. No intelectuales, o sea, hay muchísimos, podemos hablar de un Mario Hunda, podemos hablar de Antonio, el decano de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Agronomía, Francisco Román. Hay un montón de compañeros intelectuales, compañeros que están incluso en la palestra de las ONGs, etcétera, que han estado junto al movimiento indígena, junto al movimiento Pachacuti, pero no ahora, no necesariamente tomando decisiones de primera fila, porque, como dije anteriormente, existe esta gran potencialidad de que nosotros estamos liderando a nuestra organización política. Volviendo al artículo escrito por Pablo Dávalos, lo mencionamos porque es reciente y fresco y pone allí algunas ideas que valen la pena por lo menos tomarlas en cuenta, reflexionar. Él, de alguna manera, lleva a la conclusión de que tanto Pachacuti como UNES se encuentran en una vigilia, en una espera, apostando al fracaso de Guillermo Lasso. No hay una muy buena conexión de su parte, parece que hay una interrupción, pero frente a esto de que está esperando o no el fracaso, y es cuestión muy personal, seguramente de su corriente también, que siempre está con esto de las economías ortodoxas, algo así, es perfecto. Y nosotros no estamos aquí para defender a un gobierno, nosotros estamos aquí como Movimiento Pachacuti a través de nuestros 25 compañeros asambleístas para llevar adelante la agenda legislativa que hemos presentado dentro de las 5 bancadas de la Asamblea Nacional y que la hemos puesto a consideración del pueblo ecuatoriano y que ha sido construido con el aporte de los distintos ciudadanos y de distintos colectivos dentro del país. En ese sentido, nosotros no tenemos como tiempo para pensar en la desestabilización de un gobierno u otro gobierno, pero si es que las políticas de este o cualquier otro gobierno afecta al bolsillo de los ecuatorianos, afecta a la gran mayoría de los ciudadanos, pues siempre nos tendrán en la resistencia. ¿Qué espera, qué aspira Pachacuti del gobierno de Guillermo Lasso? Que cumpla con las ofertas de campaña, simplemente
Estamos esperando las vacunas a los 18 millones de ecuatorianos. Nosotros estamos esperando que los intereses de los créditos para los pequeños y medianos productores realmente sea de un dígito, no pase de un dígito. Él dijo al 1%, esperando, estamos esperando las inversiones para la producción y productividad interna del país. Estamos esperando que todos los ciudadanos y las ciudadanas tengamos acceso al sistema de salud, que nuestros hijos, nuestros nietos tengan el libre acceso a las universidades. Eso es lo que estamos esperando realmente del gobierno y que concluya, que termine y que corte de raíz con el sistema de corrupción. ¿Coincide el movimiento Pachacutic, su dirigencia, su línea política, con el discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional, que se pertenece a su partido, en el sentido de que hombro a hombro con Guillermo Lasso trabajarán para sacar al país adelante? Son dos autoridades legítimamente elegidos en las urnas y por tanto tienen la obligación moral con los 18 millones de ecuatorianos de trabajar y sacar adelante a este país. Es una corresponsabilidad también desde el legislativo, en este caso desde la presidencia, tomar la iniciativa para el encuentro positivo de entre los ciudadanos, entre los hermanos ecuatorianos. Necesitamos aunar esfuerzos, por supuesto, para una reactivación económica de verdad, para generar empleo. En ello no creo que haya ningún misterio de que no se pueda trabajar de manera conjunta, pero en el momento en que no exista esta armonía y que perjudiquen a los ciudadanos, a la mayoría de los ecuatorianos, pues simplemente las bases, al menos tanto de la organización política como de la organización social, siempre nos mantendremos en resistencia. Pero por el momento tenemos que dar un espacio, un momento para ver al menos los 100 primeros días por dónde está enfocando el accionar del gobierno y de la propia asamblea. Las calles, las plazas, señora Velázquez, pertenecieron en buena medida en los últimos, digamos, 15 años al correísmo. Esto de alguna manera cambió en octubre. Hay lecturas diversas. Hoy hablábamos con un experto en seguridad en Ecuador y él pensaba que quien, con intención o no, capitalizó de los movimientos de octubre fue precisamente el movimiento Pachacuti. De allí, decía, el resultado electoral. ¿A quién pertenecen hoy en día las calles y las plazas de Ecuador? Las calles, la protesta, la resistencia y la defensa de los derechos humanos, la defensa hacia los derechos civiles, políticos, sociales, siempre estará en aquellas organizaciones de la resistencia y de aquellas organizaciones de pueblos y nacionalidades que históricamente hemos sido excluidos y ahora no será la excepción. En el momento en que tenemos que retomar esa resistencia, estamos preparados, así como estamos preparados para sacar adelante al país con nuestros aportes. Finalmente, Yacu Pérez, ¿en qué ha quedado para Pachacutic tras su desafiliación? Él tomó una decisión personal, voluntaria, de retirarse del movimiento Pachacutic, a quien le guardamos mucho respeto. No la compartimos la decisión tomada al final. Es un ser humano, es un compañero de lucha, pertenece a una de las organizaciones históricas también del Ecuarunari y continuaremos trabajando en la defensa de los derechos. En ese sentido tampoco hay mucha diferencia que digamos, pero no la compartimos con su decisión tomada. Bien, queremos agradecerle mucho, señora Velázquez, por habernos atendido. A usted, licenciado, y bendiciones. Han escuchado a Cecilia Velázquez, ella es subcoordinadora nacional de Pachacutic. Nos vamos a una breve pausa.